Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, por tu compasión. Gracias porque tú eres bueno y sabemos que nos escuchas por la obra de Cristo. Gracias por todas tus promesas. Y gracias que nos has traído aquí a recibir de todo lo bueno que tú tienes para nosotros. Señor, te pedimos como tu iglesia, como el pueblo amado que tú has redimido para ti, que el día de hoy tú nos hables y que tu Espíritu Santo nos dé oídos para oír, que tu palabra penetre en nuestro corazón. Señor, te pido que tú me uses, que tu Espíritu Santo me use para servir a tu iglesia. Señor, que al final del mensaje tú recibas toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El difunto pastor rumano Richard Wurmbrand, fundador del ministerio La Voz de los Mártires, pasó 14 años en una prisión soviética por predicar el evangelio. Entre torturas, amenazas, burlas, más allá de lo que nos podemos imaginar, no pudieron doblegar el espíritu de este pastor ni hacer que negara a Cristo. En cierta ocasión, Richard Wurmbrand menciona esto. Él dice: solo en mi celda, con frío, hambriento y en harapos, yo bailaba de alegría todas las noches. ¿Qué hace que un corazón rebose de gratitud al Señor? ¿Cómo podemos dar gracias al Señor en todo y por todo? ¿Es realmente posible vivir en la gratitud al Señor sin importar las circunstancias? Después de todo, el deseo del Señor es que vivamos en gratitud a Él, como leímos en Primera de Tesalonicenses 5:18. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo. La gratitud, hermanos, que nos hablaba el pastor Abelardo la semana pasada, no es solamente una práctica que los cristianos debemos de hacer para sentirnos mejor, como ciertos libros y podcasts nos dicen. Tampoco es una tarea que debemos de llevar con dolor, pero tampoco es algo opcional, algo que podemos simplemente pasar por alto. La gratitud es la voluntad de Dios para aquellos que estamos en Cristo, unidos a Él. En Cristo ya se nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, lo cual incluye una vida que rebose de gratitud. La semana pasada vimos qué es la gratitud y por qué el Señor nos llama a la gratitud. Esta semana, el día de hoy, veremos cómo crecer en gratitud. En otras palabras, cómo cultivar una vida de gratitud. Así que mi punto el día de hoy es este. Cristo y su obra son el suelo en el cual la gratitud crece. Cristo y su obra son el suelo en el cual la gratitud crece. Este mensaje se dividirá en 3 partes. La primera de ellas es lo que hace posible la gratitud. Número 2,
lo que hace crecer nuestra gratitud. Y número 3, la gratitud en acción. Así que vamos al punto número 1. Lo que hace posible nuestra gratitud. Y quizás algunos de ustedes estén pensando que el ser agradecido no debe ser algo tan complicado. Al fin y al cabo, hasta un bebé puede decir gracias. Sin embargo, recordando la definición que nos trajo el pastor Abelardo la semana pasada, vemos que la gratitud no es simplemente decir gracias, sino que es algo más. Él nos dijo que la gratitud es reconocer y expresar aprecio por los beneficios que hemos recibido de parte de Dios y de parte de otros. Lo voy a repetir. Es reconocer y expresar aprecio por los beneficios que hemos recibido de parte de Dios y de parte de otros. Es importante tener esto en mente. ¿Por qué? Porque el llamado a la gratitud bíblica no se puede hacer en lo natural. El llamado a la gratitud que nos llama el Señor no es posible hacerlo en lo natural. Por lo cual debe ser una capacidad que el Señor nos otorga por medio de Cristo. ¿Por qué digo que no es posible lograrlo o llevarlo a cabo en lo natural? Porque es sumamente difícil. Es sumamente difícil. Miren, vamos a ver simplemente 2 versículos para ver qué tan difícil es esto. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, que acabamos de leer, nos dice que tenemos que dar gracias y dice en todo. Y fíjense cómo Efesios capítulo 5, versículo 20 lo expande un poquito más. Efesios 5:20 dice: den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre. ¿Sí se fijaron? ¿Cuándo hay que dar gracias? Siempre. ¿Por qué debemos de dar gracias? Por todo. En todo, por todo, siempre. Gracias cuando hay abundancia y gracias cuando hay escasez. Gracias cuando tengo salud y gracias cuando estoy enfermo. Gracias cuando estoy alegre y gracias cuando estoy sufriendo. Gracias cuando en un hospital celebro la vida. Gracias en un funeral cuando me lamento por la muerte. ¿Ven cómo en lo natural no solamente es difícil, sino imposible? De hecho, lo que surge natural del hombre es la queja, el sentido de merecer, el de demandar, el de ignorar la bondad de Dios y aún peor, dudar de ella. Hermanos, esta virtud es tan fundamental que alguien dijo que lo agradecido que estamos, fíjense, es la clave para comprender lo que realmente creemos sobre Dios, lo que realmente creemos sobre nosotros mismos y lo que realmente creemos sobre el mundo que experimentamos. De hecho, la falta de gratitud por las bendiciones de Dios es uno de los pecados más graves. Y tú me dices, bueno, ¿cómo es posible eso? Abelardo nos decía que la adoración y la gratitud no son cosas diferentes, sino que la gratitud es una forma de adoración, de alabanza. Entonces, la ingratitud es todo lo contrario, es no atribuirle a Dios, es una forma inclusive de idolatría. ¿Por qué podemos estar seguros de esto? Fíjense cómo lo vemos claramente en Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1, cuando Pablo recuenta la terrible caída moral del ser humano, fíjense cómo él empieza el versículo 21. El versículo 21 empieza diciendo esto: pues, aunque conocían a Dios, no lo honraron, ahí está la adoración, no lo honraron como a Dios, ni le dieron, ¿qué dice? Gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La ingratitud se presenta
como la raíz de la impiedad e injusticia de los hombres, del versículo 18. El reciente pastor el pastor que recientemente falleció, Timothy Keller, compara la ingratitud con el plagio. Y él da esta ilustración. Él dice, ¿por qué se toma con tanta seriedad el plagio? Porque el plagio es afirmar que se te ocurrió una idea cuando no fue así. Es no reconocer que dependiste y que tomaste la idea de otra persona. El plagio es rehusar dar gracias y dar el reconocimiento, y es por lo tanto una forma de robo. Y voy a leer esto literal para no caer en plagio. Dice esto: la ingratitud cósmica es vivir en la ilusión de que eres espiritualmente autosuficiente. Es atribuirte algo que fue un regalo. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos y no podemos sustentar nuestras vidas por un segundo sin su poder. Odiamos la idea de que somos absoluta y completamente dependientes de Dios, porque nos pone en deuda con Él y no nos deja vivir como deseamos. Nos obliga a confiar en aquel que nos da todo. ¿Vemos el peligro y lo ofensivo de la ingratitud cósmica? En lugar de reconocerlo, es reprimir la verdad de que todo lo que tenemos proviene de la mano generosa de nuestro Dios, como dice Santiago 1:17. Hermanos, aquel que no tiene a Cristo quizás no sea ciego a algunas de sus bondades, pero sí va a estar ciego a reconocer que todo proviene de Dios. Pero la buena noticia es esta: en Cristo podemos realmente vivir en gratitud. En Cristo podemos realmente vivir en gratitud. La gratitud no solo es la respuesta a la gracia de Dios. Escuchen esto que les voy a decir. La gratitud no solamente es la respuesta a la gracia de Dios, sino que es la respuesta de un corazón que ha sido transformado por esa misma gracia. La gratitud no solamente es una respuesta a la gracia de Dios, sino que es la respuesta de un corazón que ha sido transformado por esa gracia. El agradecimiento sincero proviene de Cristo. Él lo quiere y Él lo hace posible. Recordando este pasaje de 1 Tesalonicenses, dice, ¿verdad?, que demos gracias a Dios en todo. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Y qué dice? En Cristo. Dios quiere nuestro agradecimiento y lo quiere en Cristo. ¿Qué significa en Cristo? Significa que puesto que hemos sido unidos a Cristo por el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, ya tenemos la capacidad para vivir en agradecimiento, en este agradecimiento. Y eso, hermanos, es hermoso. El autor Jerry Bridges lo pone de esta manera. Él dijo: la gratitud es un resultado normal de la unión con Cristo y una medida directa de cuánto estamos experimentando la realidad de esa unión en nuestras vidas cotidianas. Y no solamente lo dice Jerry Bridges. Colosenses capítulo 2 del versículo 6 al 7, fíjense cómo lo pone. Dice: por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Recibieron a Cristo, son de Cristo, anden en Él, arraigados y cimentados en Él. Separados de Cristo, hermanos, no podemos hacer nada. Y el resultado de esto, dice Pablo, es el rebosar en gratitud. Por último, un pasaje similar se encuentra más adelante en Colosenses también, en el capítulo 3, del versículo 16 al 17.
capítulo 3 del 16 al 17. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice, y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él, por medio de Cristo. Todo lo que hagamos, dice, hagámoslo dando gracias al Padre por medio de Cristo. Hermanos, esta es la diferencia entre la gratitud del mundo y la gratitud del cristiano. El mundo puede decir gracias a la nada por este océano, pero el cristiano dice gracias, Señor, porque tú creaste ese océano. Gracias, Señor. Gracias, dice el mundo, por la vida. El cristiano dice gracias por Cristo, porque tú sostienes cada latido de mi ser. Queridos hermanos y hermanas, ya se nos dio un corazón que puede ver. Ya se nos dio un corazón que puede ver, que puede reconocer y puede expresar gratitud al Padre. Es algo simplemente hermoso, aunque en Cristo ya podemos ver las bondades de Dios y gozarnos en gratitud a Él. Así que quizás, hermanos, lo primero que debemos de hacer es darle gracias a Cristo, porque podemos ya ver sus bondades. Quizás si tú estás batallando en dar gracias a Dios por algo, quizás debes de preguntarte si Cristo ha dejado de estar en la ecuación. ¿Recuerdan la historia de los leprosos que nos contó Abelardo? 10 leprosos se fueron. 10 leprosos recibieron la bendición. Pero ¿quién fue el que regresó a dar gracias? El que tenía su mirada en Cristo. El que tenía su mirada en Cristo. Amén. Ok. Ya vimos lo que hace posible la gratitud. Ahora veremos lo que hace crecer nuestra gratitud. Lo que hace crecer nuestra gratitud. Y la semana pasada, el pastor Abelardo nos dijo que la gratitud es la respuesta apropiada a la gracia de Dios. En otras palabras, ver la gracia de Dios, sus bendiciones en nuestras vidas, genera una respuesta, produce una respuesta en gratitud. Quiero el día de hoy sugerir dos maneras para cultivar la gratitud en nuestra vida, habiendo dicho todo esto. Y yo sé que hay más maneras, pero quiero que nos enfoquemos en dos de ellas. Dos maneras para cultivar la gratitud en nuestra vida. Y número uno, va a ser dos. Una de ellas es reconociendo los beneficios del Señor. Y número dos, reconociendo que el Señor y su voluntad son buenos. Reconociendo los beneficios del Señor, número uno. Y número dos, reconociendo que el Señor y su voluntad son buenos. Así que vamos con el primero. Reconociendo los beneficios del Señor. En el Salmo 103, del versículo 1 al 2, el salmista empieza recordando los beneficios del Señor. Él empieza diciendo lo siguiente: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. El salmista empieza a contar, a enlistar los beneficios del Señor. Le dice: alma mía, no olvides ninguno de los beneficios del Señor. ¿Cuántas veces nos detenemos para enlistar los beneficios del Señor? En medio de las ocupaciones diarias, las distracciones, los problemas, es fácil olvidar la bondad y generosidad del Señor. Y cuando esto sucede, empezamos a dudar que el Señor es bueno y fiel. De hecho, en medio de las distracciones, estamos trabajando, tenemos una vida atareada, y luego salimos y a veces ni siquiera nos ponemos a pensar, ¿verdad?, en el Señor. Subimos al auto y ahora podemos no estar en silencio, sino escuchar música, un podcast, las noticias.
Vamos a caminar o a correr y estamos escuchando otras cosas. Estamos barriendo, escuchamos cosas, estamos lavando los trastos, estamos escuchando cosas. Dicen que por primera vez en la humanidad, el hombre tiene la capacidad de no tener, de estar toda su vida sin un momento de tranquilidad. Y si es así, eso nos va a robar de enlistar las bondades del Señor. Necesitamos tiempos para meditar y enlistar las bondades del Señor. De lo contrario, las ocupaciones, las distracciones y los problemas diarios van a ser como un balde de agua fría que avive el corazón de la gratitud de nuestros corazones. Alguien lo puso así, y me gusta mucho esta cita. La gratitud nace en los corazones de aquellos que se toman el tiempo para contar las misericordias pasadas. Ahora, sobre esa línea, hermanos, y Arturo nos decía esto en la alabanza, ¿cuál es el mayor beneficio que nosotros hemos recibido? ¿Cuál es la más grande gloria que el cristiano ha recibido? Es Cristo. Cristo mismo, lo que despierta nuestra más profunda gratitud es meditar en Cristo y la salvación que tenemos en Él. Fíjense cómo esto era evidente en la vida del apóstol Pablo. En 1 Timoteo, capítulo 1, del versículo 12 al 14, fíjense cómo él está expresando acción de gracias. El versículo 12 dice: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Hermanos, Pablo veía la sobreabundante gracia de Dios, que aún habiendo sido un perseguidor, un blasfemo, el Señor había tenido misericordia de él. Y al ver eso, ver su salvación, eso producía en él unas acciones de gracias. Que tanto estamos conscientes de que el Señor ha tenido misericordia, aún habiendo sido nosotros blasfemos. ¿Habrá algo en nosotros que nos esté robando ver eso? ¿Te has familiarizado con la compasión del Señor? Y fíjense esto se me hace muy interesante. Pablo está dando gracias a Dios por salvación, pero ¿saben por qué también? Él está diciendo, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Me tuvo por fiel porque puedo servir al Señor. ¿Cómo no darle gracias al Señor que no solamente me salvó, sino ahora me permite servirle? Hermanos, ¿qué tanto estamos agradecidos porque el Señor, habiendo sido lo que fuimos, mostró misericordia y nos permite servirle? ¿Nuestro servicio refleja esa gratitud? ¿O refleja que ya estamos familiarizados porque hacemos lo mismo? ¿Refleja cotidianidad? ¿O refleja cansancio, queja? Quizás tú estás sirviendo y dices, pues nadie me dice las gracias. Qué bueno que van a hablar de gratitud porque quiero que me digan las gracias. Si le preguntaras, Pablo, ¿quieres que te den las gracias? Yo creo que él diría, yo soy el que está dando gracias porque el Señor me puso aquí. Yo no estoy esperando las gracias, yo estoy diciendo, gracias Dios que te puedo servir. Gloria a Dios, hermanos. Gracias a Dios que podemos servirle. Eso cambia la manera en la cual servimos, ya sea que estás en el estacionamiento o con los niños ahí llorando o cualquier otra cosa. Gracias Dios, porque tu misericordia fue tan grande que no solamente me salvaste, sino me tuviste por fiel por la obra de Cristo y ahora me permites servirte. Gloria a Dios.
Y me gustaría tomar un tiempo aquí para hablarle a aquellas personas que quizás dicen, yo no conozco al Señor, ni reflejo gratitud en mi vida a Él. No lo conozco, no lo he visto, no conozco a este Cristo. Yo quiero decirte que si tú no conoces a Cristo, eres parte de estos que leímos en Romanos 1. Sin embargo, la buena noticia es que Cristo vino, el Señor envió a Cristo. Cristo vino por aquellos que eran ingratos, por aquellos que no le conocían, por aquellos que le rechazaban. Él no esperó nuestra gratitud, Él envió a Jesús. Él vino a morir en una cruz para librarnos de su juicio y para llevarnos a Él, para que le conozcamos. Así que el llamado para ti es, ve a ese Cristo también. Ese Cristo también te está llamando a ti. Otro aspecto que me gustaría hablar es que para parte de enlistar las bondades del Señor incluye reconocer que absolutamente todo, viene de la mano generosa del Señor. Lo que hace crecer nuestra gratitud es recordar eso, recordar que cada bendición, desde tu aliento de vida, el desayuno que comiste esta mañana, hasta tu salvación, proviene de la mano del Señor. Santiago capítulo 1, versículo 17, lo leímos la semana pasada, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Hermanos, cuando perdemos de vista esta verdad, caemos en la mentira de que lo que tenemos lo hemos ganado, o peor aún, lo hemos merecido. Y olvidamos lo que dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. ¿Qué te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Y por un lado tenemos, yo todo esto me lo he ganado, yo lo merezco, pero la contraparte de eso es ver nuestra situación, ver nuestras vidas y empezar a quejarnos y decirnos, ¿saben que yo merezco algo mejor que esto? Yo merezco otro carro, yo merezco otra familia, yo merezco otro cuerpo, yo merezco otra esposa, otro esposo. Y empezamos a hacer cosas que desagradan al Señor. Empezamos a endeudarnos y separarnos de nuestra familia. Hermanos, esto es grave. El olvidar que toda bendición viene de la mano generosa de Dios también nos puede llevar a dar por sentado sus bendiciones, especialmente las más cotidianas. Dar por sentado sus bendiciones, especialmente las más cotidianas. Si pensamos que las cosas cotidianas como la comida, el jabón, la leche, viene del supermercado, en lugar de la mano de un Dios misericordioso, vamos a estar perdiendo múltiples oportunidades de darle gracias a Dios sin siquiera saberlo. Quédate sin luz y sin agua un día. Y nos va a recordar qué tan agradecidos debemos estar. De hecho, cuando vino el COVID y no nos podíamos juntar y no podíamos hacer muchas cosas, nos recordó cuántas bendiciones damos por sentadas. Me pregunto si ya se nos olvidó eso. Mi esposa me ha ayudado a dar gracias por cosas específicas. No solamente a dar gracias por la comida. Obviamente yo doy gracias por la comida. Pero estamos ahí con Paulina y empieza a levantar las manos y dice, gracias Dios por el brócoli. Gracias Dios por este arroz, ¿verdad? Y viéndolo de esa manera, es sobrecogedor todas las cosas por las cuales
Podemos dar gracias y todo viene de la mano generosa de Dios. Podemos dar gracias por todo. Gracias por los boletines, gracias por las personas que diseñaron el boletín, que lo escribieron. Gracias por las sillas en donde estamos sentados, por el aire acondicionado. Gracias por el líder del grupo de casa. Gracias por el grupo de casa. Gracias por la casa. Gracias por la decoración navideña de diciembre. Gracias por la Biblia que ha sido preservada a través de los siglos y en nuestro idioma. Gracias por la policía. Gracias por el país. Gracias porque vivo en Ciudad Juárez. Gracias por los pañales. Y les digo esto porque cuando mi bebé fue operada el año pasado, el doctor nos dijo, el bebé no va a poder salir hasta que haga del número 2. Y no hacía. Estábamos orando. De hecho, hasta le dije a los pastores, oren. Me acuerdo que Alex, estábamos viendo la transmisión en vivo y hasta ustedes estuvieron orando por eso. Muchas gracias. Y de repente, después de que Alex terminó de orar, apagamos el televisor, la computadora. Luego dice la doctora, ya hizo, ya se pueden ir. Hermanos, desde ese día estoy tan agradecido por cada pañal de mi bebé. Gracias a Dios que le funciona su sistema digestivo. Y a veces nos quejamos por las cosas que deberíamos darle gracias al Señor. Primero, hemos visto que crecemos en gratitud reconociendo los beneficios que vienen del Señor. Y ahora se pone un poco más intenso. Número 2, crecemos reconociendo que el Señor y su voluntad son buenos. Crecemos reconociendo que el Señor y su voluntad son buenos. El Evangelio nos ayuda a reconocer que el Señor y su voluntad son buenos. Si Él no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? En esto muestra su amor Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Evangelio nos ayuda a ver que Dios es bueno, que el Padre es bueno. Eso es sí mismo, hermanos. Es un motivo para la gratitud. El Salmo 107 es muy parecido a lo que leyó Cuauhtémoc ahorita. El Salmo 107, versículo 1 al 2 dice, den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario. El Señor es bueno y por lo tanto su voluntad para nosotros también es buena. Aún en medio de las situaciones difíciles, en medio de las circunstancias que no entendemos y quizás nunca vamos a entender en esta vida, algo es seguro. Él es bueno y usará todo para formar el precioso carácter de Cristo en nosotros. Y eso lo dice este glorioso pasaje de Romanos 8, versículo 28-29. Aquí el apóstol Pablo dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Todas las cosas, dice, cooperan para bien. Y ese es el máximo bien, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hermanos, si no vemos esto, la queja tomará el lugar de nuestro corazón. Y nuestras palabras o incluso nuestras oraciones serán como algo como esto. ¿Por qué esto es tan difícil? ¿Por qué esto me pasó a mí? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué los problemas nunca acaban? ¿Por qué me tocó esta familia con esta economía? ¿Por qué me tocó nacer con estas limitaciones? ¿Qué dice nuestra queja acerca de Dios? ¿Expresan nuestras palabras que confiamos en Él y su bondad? ¿Dicen que creemos que Él es bueno, sabio y poderoso? Nuestras palabras dicen que creemos que aun que pase lo que pase, creemos que Él sigue teniendo el control. Johnny Erickson Tada
tenía muchos motivos para quejarse. A los 17 años, esta mujer tuvo un accidente al hacer un clavado en el agua y la dejó cuadripléjica y viviendo en silla de ruedas en su vida. Ella explica cómo le gustaría, ella se imagina, cómo le gustaría cuando llegue al cielo darle gracias a Jesús por su silla de ruedas. Y ella dice lo siguiente, dice Tada: espero poder llevar mi silla de ruedas al cielo conmigo. Sé que eso no es bíblicamente correcto, pero si pudiera, tendría mi silla de ruedas en el cielo junto a mí cuando Dios me dé mi nuevo cuerpo glorificado. Y luego me volveré a Jesús y le diré: Señor, ¿ves esa silla de ruedas ahí? Bueno, tenías razón cuando dijiste que en este mundo tendríamos problemas, porque esa silla de ruedas era un problema. Pero Jesús, cuando más débil era en esa cosa, mucho más me apoyaba en ti. Y cuanto más me apoyaba en ti, mucho más fuerte descubrí que tú eras. Así que gracias por lo que hiciste en mi vida a través de esa silla de ruedas. Y ahora, esto lo dice como en broma, dice ella, puedes mandar esa silla de ruedas al infierno si así lo deseas. Hermanos, estimados hermanos y hermanas, quizás aquellas cosas que le estamos pidiendo al Señor que nos quite o nos libere son las mismas cosas que Él mismo está permitiendo para formar el hermoso carácter de Cristo en nuestras vidas. Por lo tanto, es un motivo suficiente para darle gracias. Se me hace interesante que después del pasaje que leímos de Pablo, en Romanos 8, que todas las cosas cooperan para bien, o sea, para formar a Cristo en nosotros, él empieza a hablar de tribulación, luego después angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, pero luego dice: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando recordamos que el Señor es bueno y su voluntad es buena, podemos dar gracias al Señor en todo, por todo, siempre. En todo, por todo, siempre. Necesitamos entender que Dios siempre está obrando. Las situaciones más difíciles no son accidentes ni fallas en su plan. Vienen del mismo Dios que nos amó lo suficiente para enviar a su Hijo a morir en una cruz. El mismo Dios que nos dice que nunca nos va a dejar y nunca nos abandonará, que siempre estará con nosotros. Y me encanta lo que este autor Sam Crabtree lo resume de esta manera y quiero leérselos. Él dice esto, excelente cita, dice: en el dolor más profundo todavía podemos dar gracias porque nuestro Dios todavía está aquí con nosotros y está obrando todas las cosas para nuestro bien, aunque nos cueste ver el cómo de este lado de la eternidad. Este tipo de gratitud radical no es posible a menos que estemos convencidos de que Dios siempre está obrando y que siempre es bueno. Todo lo que nos aflige, hiere y trauma, incluyendo la guerra, un cáncer repentino, un aborto espontáneo, el adulterio de un ser querido, la muerte de un hijo, la pérdida del trabajo o el colapso de la economía, están bajo el control total de un Dios que es inmutable para todos aquellos que están en Cristo. Hermanos, algunas veces vamos a estar en situaciones en donde el Señor no nos va a dar una respuesta de por qué está pasando la situación, ni el cómo Él está obrando. Va a haber muchas ocasiones en nuestra vida donde vamos a estar pasando por eso. Pero en medio de ello, sí podemos decir esto: no sé muchas cosas, no sé cómo va a terminar esto, no sé cómo va a ser el proceso, pero una cosa sí sé:
El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Por lo tanto, le doy la gloria y le doy gracias. Amén. Ya hemos visto lo que hace posible nuestra gratitud y lo que hace crecer nuestra gratitud. Hay más cosas, me quise enfocar en estas dos. Ahora, para finalizar, veremos un poco de la gratitud en acción. La gratitud en acción. Y este es nuestro tercer punto. Y es un poco más corto. Ok, vamos a volver con nuestra definición de gratitud que nos dio el pastor Abelardo, que viene de Nancy de Moss. Dice, gratitud es reconocer y expresar aprecio por los beneficios que hemos recibido de parte de Dios y de parte de otros. Es reconocer y expresar aprecio por los beneficios que hemos recibido de parte de Dios y de parte de otros. Ok, ya hablamos un poco de reconocer. Ahora veremos cómo expresamos aprecio por las bendiciones que recibimos de parte de Dios y de otros. Así que voy a sugerir tres maneras. Tres maneras. Número 1, ¿cómo expresar gratitud? Expresar gratitud, y esta quizás parece ser muy obvia, con palabras. Expresar gratitud con palabras. La pregunta aquí que les quiero hacer es, ¿realmente importa verbalizar nuestro agradecimiento a Dios y a otros? ¿Realmente importa? Una y otra vez, claro que importa. Una y otra vez en la palabra vemos un llamado a expresar con nuestras palabras audibles nuestra adoración y nuestra gratitud al Señor. El Salmo 145, del versículo 10 al 11, dice lo siguiente. Señor, tus obras todas te darán gracias y tus santos te bendecirán. La gloria de tu reino dirán y hablarán de tu poder. Hermanos, la gratitud se expresa con palabras de agradecimiento al Señor y a otros. No asumamos que las personas saben que estamos agradecidos por lo que hacen o simplemente por lo que son. Me encanta cómo el apóstol Pablo vivía esto. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 9, fíjense cómo él expresa su gratitud. Él dice esto. Pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por ustedes? Por todo el gozo con que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes. Yo creo que hablo en nombre del equipo pastoral, que esa es una oración constante en nuestro corazón. Hermanos, ¿qué acción de gracias podemos dar al Señor por la vida de cada uno de ustedes? Al verlos, al perseverar, al ver cómo se manifiesta la obra de Cristo en sus vidas, en su generosidad, en su amor. ¿Qué acciones de gracias podemos dar al Señor por ustedes? Así que parte de la aplicación aquí es esta. Busca expresar gratitud a las personas que tienes cercas y a las personas que no tienes tan cercas. Busca expresar gratitud a tu esposa por lo que hace todos los días. O a tu esposo, a tus hijos, al pastor, a la persona que nos están sirviendo domingo tras domingo y durante la semana, a la persona que cuida los autos, al mesero, a tu empleado, a tu patrón. Creo que es algo que podemos empezar a crecer en esa área. Número 2. ¿Ok? ¿Cómo expresamos gratitud? ¿Cómo expresamos gratitud? La primera era con palabras, pero ahora es cantar con acciones gracias. ¿No sabes qué decir? Cántalo, ¿verdad? Le decían al rey en el discurso del rey en la película. Cántalo. Las acciones de gracias también se pueden expresar cantando. El Salmo 28:7 en la Nueva Versión Internacional dice: el Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Con cánticos le daré gracias.
Hay algo en cantar que hace que la gratitud penetre a nuestras almas más profundo que simplemente decirlo. Además, el pastor Abelardo nos recordaba la semana pasada que la gratitud y la adoración no son cosas diferentes, sino que la gratitud es una forma de adoración. Y en ese sentido, hermanos, podemos expresar gratitud cantando domingo tras domingo, o cuando vamos manejando, o cuando te bañas, o cuando barres, o cuando lavas los trastes. En todo momento está el llamado a cantar cánticos de gratitud al Señor. Cuando era más joven, estaba en la prepa, había una canción que, no sé, por alguna razón me gustaba mucho aquí en Gracia Soberana, y la cantábamos con regularidad. Y en muchos momentos no me sabía los versículos, pero me sabía las canciones. Y todavía la recuerdo. Y la escribí aquí, dice: por todo tu amor te doy gracias, por todo aquello que harás, por tantas promesas, por ser mi Señor. Tu amor me ha traído hasta aquí y hoy te doy gracias. Te doy gracias, gracias Señor. Gracias por darme total libertad. Gracias por todo pecado borrar. Te doy gracias, oh Cristo, gracias. Hoy te doy gracias. Ya me dieron ganas de cantar. Vamos a terminar así cantando. Ok. Número 3 y la última. Llenar nuestras oraciones con acciones de gracias. ¿Cómo expresamos gratitud al Señor? Llenando nuestras oraciones con acciones de gracias. Nuestra gratitud se expresa en nuestras oraciones. Por ejemplo, esto es lo que nos dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Fíjense cómo dice Pablo: por nada, Filipenses 4, capítulo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Y qué dice? Con acciones de gracias. Hermanos, ¿qué caracteriza más tus oraciones? ¿Lo caracteriza que están llenas de gratitud o vamos directo a una lista de peticiones al Señor? El Señor nos llama a darle gracias. Es que nuestras oraciones están repletas de acciones de gracias. Quizás podemos seguir el ejemplo de Jesús, que Él le daba gracias al Padre porque sabía que lo escuchaba. En Juan capítulo 11, versículo 41 y 42, vemos esta hermosa porción de la Escritura. Jesús dice: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Hermanos, hermanas, nosotros tenemos esta misma confianza. El Señor nos escucha. Por la obra de Cristo, sabemos que el Señor nos escucha. Así que podemos empezar nuestras oraciones sabiendo esto. Gracias, Señor, porque tú me escuchas. Ya no hay una barrera entre tú y yo. Por la obra de Cristo, tú me escuchas. Y eso es una razón suficiente para darle gracias. Hermanos, para concluir, hay tanto que podemos dar gracias al Señor, ¿verdad? Y eso que no hablé de sus promesas, que son todas sí y amén en Cristo. Hay tanto que podemos darle gracias al Señor. Pero como hemos visto, la gratitud, hermanos, esta que el Señor nos llama, es posible por la obra de Cristo en nosotros. Y la gratitud, hermanos, no es solamente algo que hacemos en ocasiones especiales o en ciertas situaciones, es nuestra continua vida que está viendo la gracia continua, pasada, presente y futura del Señor y que responde en un rebose de gratitud al Señor. Que nuestro rebose de gratitud, como es el pastor Abelardo, refleje, hermanos, lo que hemos recibido en Cristo y que confiamos, sin importar la situación, que el Señor es bueno y que Él está obrando y su voluntad siempre es buena para nosotros. Salmo 130 dice: Oh Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre.
Oh, Dios mío, te daré gracias por siempre. Que nuestra gratitud solamente anticipe, hermanos, lo que estaremos haciendo por toda la eternidad, dando gracias al Señor por su buena voluntad, por su buena gracia. Amén. Vamos a orar.